Muchas gracias, queridos hermanos, por estar en sintonía de nuestros programas. Hemos estado hablando en los programas anteriores con el tema Buscar a Dios en limpieza y humillación. Buscar a Dios en limpieza y humillación. Y estábamos tomando de referencia el pasaje de segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, versículos del 1 al 3. Luego leemos versículos 26 y 27 y luego el versículo 31. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 26 y 27. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Y el versículo 31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Estábamos viendo en los programas anteriores cómo tenemos que buscar a Dios. Explicábamos que Dios ya hizo todo el intento para que nosotros nos podamos acercar a Él, pero que ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte para acercarnos a Él, y de acuerdo a lo que nos dice la palabra que hemos leído, lo tenemos que hacer con una limpieza espiritual. Leíamos en el programa anterior, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 y 17 y 18, cómo tenemos que limpiarnos. Lavaos y limpiaos, dice Isaías. Quitad la iniquidad de vuestras almas, de vuestras obras, delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aquí nos está hablando claramente de la conversión. Dejar de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. El bien, mis queridos hermanos, es algo que se aprende a hacer. Y se aprende a hacer en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios y vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios a través de lo que Dios nos ha revelado en su bendita palabra. Y luego empiezan allá a hablar este pasaje de Isaías ya de una parte práctica de esa fe. Una fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Entonces nuestra fe tiene que manifestarse con nuestras acciones, nuestras actitudes. Por eso dice: restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el versículo 18, dice el Señor, y estemos a cuenta. Esto es una realidad, mi querido hermano, que un día nos va a tocar. Tenemos un día que estar delante del Señor y vamos a tener que ajustar cuentas con Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice claramente que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo, delante de Cristo, y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Por eso está diciendo: estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, un color rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces está hablándonos acerca de que no importa qué tan sucio, qué tan feo sea nuestro pecado, si nosotros venimos y nos ponemos a cuentas con Dios. Pero es muy diferente, mi querido hermano, al Dios alcahuete que se nos está enseñando. Y ese es un Dios con D minúscula, no es el Dios verdadero. He leído comentarios, he escuchado gente que cuando se hablan de estos temas de conversión, de buscar a Dios, del pecado, del castigo que conlleva el pecado, hay mucha gente que se enoja porque dicen, según ellos, que Dios no castiga, que Dios es puro amor, pura misericordia. Pero se olvidan terriblemente que es cierto que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero que Dios también es un juez justo.
Y eso pues lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en donde va a haber un momento en que vamos a enfrentarnos a ese Dios justo, ese Dios que nos dio la oportunidad de cambiar nuestra vida y no quisimos hacerla porque alguien nos engañó y nosotros nos dejamos engañar. Nos engañó diciéndonos, con esa teoría diabólica, que no importa cómo tú vivas, así Dios te ama. Entonces seguimos viviendo nuestra vida sin ningún tipo de conversión, y luego vinieron las consecuencias de esa situación. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de teorías diabólicas, doctrinas de demonios, le llamó Pablo, que se están metiendo dentro del cristianismo, donde le dicen a la gente que no importa cómo tú vives, Dios así te ama. Y no es así, mi querido hermano. O sea, Dios nos ama, pero Él quiere nuestra conversión. Pero si nosotros rechazamos a Dios, habrá un día en que ya ese Dios de amor, porque dicen algunos, se predica solo el Dios vengador, el Dios castigador del Antiguo Testamento y no el Dios de amor, el Dios de misericordia del Nuevo Testamento. Pues porque no han leído tampoco el Nuevo Testamento. No se han dado cuenta que también en el Nuevo Testamento aparece un Dios justo, porque el Nuevo Testamento habla claramente del tribunal de Cristo. El Nuevo Testamento, Jesús habló que va a haber un día en que Él va a mandar a sus ángeles, dice claramente Mateo capítulo 13, y va a recoger de la tierra a todos, va a recoger, de su reino, ¿ok? Va a recoger de su reino a todos. Y a esos que recoge de su reino, a unos los va a poner a un lado y a otro al otro. A uno a la derecha, a otro a la izquierda. A los de la derecha les va a decir, pasen, benditos de mi Padre, a heredar lo que yo tenía preparado para ustedes. Pero a los de la izquierda les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Ahí, dice Jesús, será el lloro y el rechinar de dientes. Cuando empiecen a gritar, Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, algunos hasta en tu nombre consagramos. No vale, no valdrá. Y más si tuvieron la responsabilidad de enseñar, tuvieron la responsabilidad de catequizar, tuvieron la responsabilidad de predicar, y no predicaron la palabra de Dios, sino que predicaron sus propias teorías diabólicas, sus propias doctrinas de demonios, que engañaron a tanta gente y van a tener que pasar en la eternidad en el infierno con toda esa gente. Por eso está diciéndonos el Señor, estemos a cuenta. Por eso también Jeremías nos habla que debemos de lavar nuestro corazón de toda maldad. Leíamos en Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos, realmente vamos a convertirnos de una vez? ¿Hasta cuándo? Y luego, pues Zacarías nos hablaba acerca de que en aquel tiempo, Zacarías 13:1, fue la última cita que vimos en el programa anterior. Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cristo ya pagó el precio, mi querido hermano. Él se ofrece como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Por eso claramente dice la palabra de Dios que después del sacrificio de Cristo ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay necesidad de más sacrificio, mi querido hermano. Por eso es que incluso el templo de Jerusalén ya no existe. Ya no hay necesidad de seguir sacrificando a Cristo, porque Él se ofreció una vez y para siempre. Ahora lo que tenemos que hacer es poder ir constantemente a ese manantial abierto para la purificación de nuestros pecados, porque a pesar de que nosotros hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido borrados, hay borrón y cuenta nueva delante de Dios cuando decidimos recibir el señorío de Cristo en nuestra vida, porque ese es un detallito bien interesante que muchos no han logrado comprender, el señorío de Cristo en nuestra vida. Cuando se logra entender el señorío de Cristo en nuestra vida y empieza esa nueva vida con Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene en nosotros y comienza un proceso de santificación. Anoche, precisamente con un grupo de hermanos, hablábamos con respecto a esta situación. Usted sabe que con esto de la pandemia que se está viviendo hemos tenido que utilizar ahora pues algunos recursos electrónicos, y a través de una aplicación en donde nos conectamos todos al mismo tiempo, entre varios, estamos precisamente hablando de esa situación. Como ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que muchos lo han dejado como una parte emotiva nada más, de sentir bonito, de desmayarse, de hablar lenguas, cuestiones puramente externas, pero no han entrado a una dimensión verdaderamente importante, una verdadera dimensión del Espíritu, que es la parte interna, donde el Espíritu Santo viene a transformar nuestra vida, donde ahora el Espíritu Santo está cambiando, santificando nuestra vida.
Entonces por eso está diciendo acá, habrá un manantial abierto. Entonces en medio de nuestra imperfección, porque seguimos siendo imperfectos y tenemos todavía la inclinación al pecado, la concupiscencia, pero con todo nosotros podemos, a pesar de que podemos tropezar, siempre y cuando no cometamos pecado de muerte, porque así lo dice claramente San Juan, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Cuando tenemos pecado que no es de muerte, pues tenemos acceso a este manantial. Y cuando hay pecado de muerte, también hay acceso al manantial, mi querido hermano. No hay pecado que en Dios no perdone. El único pecado imperdonable es ofender al Espíritu Santo. Y la epístola a los Hebreos habla de que ofender al Espíritu Santo es ofender el Espíritu de la gracia. Cuando decidimos rechazar la gracia de Dios y no queremos recibir esa gracia para nuestra salvación, es el único pecado que nunca será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, y lo dice claramente Jesús. Entonces, cuando entramos en esa dimensión del Espíritu Santo en nuestra vida, empieza a hacer esa obra de transformación en nuestra vida, que va cambiando nuestro ser, que nos va moldeando, nos va transformando, nos va llevando, como dice San Pablo, a esa estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Ahí incluye a la mujer, el varón, a la mujer, perfectos delante de Dios. Por eso los mediocres no logran entender este mensaje. Los mediocres son aquellos que se conforman y se apelmazan, dice hay un versículo en uno de los profetas, se apelmazan en sus heces, en su excremento, en su porquería, están tranquilos, no me toquen, no me digan nada, aquí déjenme, soy feliz como soy y así me ama Dios. Y estos después le dicen a otro, y es que así te ama Dios, no importa cómo tú vivas, así te ama Dios, así que sigue revolcándote en la porquería, así te ama Dios. Y cuando vengan a despertar en el infierno va a ser el lloro y el rechinar de dientes, porque rechazaron al Espíritu de gracia. No dejaron que el Espíritu Santo los transformara. No dejaron que el Espíritu Santo los moldeara. No dejaron que el Espíritu Santo trabajara. Y a nosotros, por eso hay un versículo que dice San Pedro, si el justo con dificultad se salva, dice San Pablo, ¿dónde va a quedar el impío? O sea que a pesar de todo, nosotros que estamos luchando, estamos intentando, estamos tratando de vivir para Dios con todo eso, a nosotros humanamente nos cuesta. Ahora, no se diga a estos que no quieren recibir la gracia de Dios. San Pablo hace una comparación muy interesante de esta situación espiritual con el matrimonio. Y en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, San Pablo está tomando la figura del matrimonio para poder explicarnos esta situación de la relación de Cristo con nosotros que somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, mi querido hermano. La iglesia son los que han sido comprados y lavados por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia. El cuerpo místico de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza y el resto como el cuerpo. Nosotros, el cuerpo de Cristo. Estaba escuchando un día de estos una disertación de alguien que decía que a raíz de esta pandemia y los templos cerrados, el cuerpo de Cristo ha sido decapitado. Eso es una blasfemia, mi querido hermano. Es una herejía gravísima. El cuerpo de Cristo no puede ser decapitado. Entonces, ¿dónde queda la promesa que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo? No estamos hablando de instituciones, no estamos hablando de organizaciones, estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. Esa eclesía, esa reunión de todos aquellos que han sido lavados, que han sido comprados, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces San Pablo está dando este mensaje, esta idea de cómo Cristo, así como amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, está diciendo, pues los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, pero está tomando la figura del matrimonio para explicarnos esta situación. Y está diciendo San Pablo en Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es que la expiación de Cristo, mi querido hermano, si bien Él murió para que todo aquel que en Él cree, así dice, todo aquel que en Él cree, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento, pero no todos reciben esto, no todos lo creen. Por eso es que en la liturgia católica hay un momento donde está la consagración, el sacerdote dice, sangre derramada por muchos, porque así lo dice el Evangelio, sangre derramada por muchos, no dice por todos. Dice por muchos. O sea que no todos aceptan el Espíritu de gracia, no todos aceptan esta entrega de Cristo. Entonces está diciendo que así como Cristo amó a la iglesia, o sea, a sus redimidos, a sus elegidos,
porque Jesús habla de sus elegidos. Entonces, así como Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Jesús no está hablando, mi querido hermano, de organización ni católica ni evangélica. Jesús está hablando de su iglesia, de los redimidos. Yo sé que ahorita muchos van a rechinar los dientes con lo que estoy diciendo, pero es porque no leen la Biblia. No entienden esto. Espero que usted sí lo logre entender. Entonces está diciendo que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el bautismo tiene ese poder de limpiar, de lavar, a través de la palabra que santifique el agua. Entonces se santifica esa agua que nos limpia. Ahí donde ahora viene el bautismo, que es ese renacer, es ese nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu. Se limpian completamente nuestros pecados. Y a partir de ese momento somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso es que la forma como bautizaban en la antigüedad, por inmersión completa, era prácticamente sepultando, decía San Pablo, sepultando la vieja vida, sepultando al hombre viejo para resucitarlo cuando se sale del agua, resucitarlo a una nueva vida en Cristo. Así se ha practicado y muchas, como por ejemplo los ortodoxos, algunos grupos protestantes, así es como vienen ellos y así practican el ritual del bautismo, sumergiendo completamente, porque eso es lo que significa bautismo, sumergir. Entonces está diciendo que Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, a sus redimidos, a su cuerpo místico, y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia, el cuerpo místico, es donde Cristo habita en plenitud. Y eso es lo que dice claramente la palabra de Dios, que Cristo habita en plenitud en sus corazones por medio de la fe. Mucha gente ha andado tan desesperada y ha andado como hormigas que les han quitado, les han borrado el camino, el rumbo, porque cerraron los templos y hoy no hayan qué hacer. Hoy ya no hay sacrificio, dicen. Hoy ya no hay culto. Cuando dice claramente que el verdadero culto, el culto espiritual, dice San Pablo, es el que nosotros realizamos delante de Dios cuando nosotros estamos en la oración, cuando dejamos que Él nos hable a través de su palabra. Ese es el verdadero culto racional, dice San Pablo. Otra cosa que va a hacer que muchos rechinen los dientes ahorita, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. El problema es que la mayoría de gente no conoce la palabra de Dios y se atreve alguno a decir que han decapitado al cuerpo de Cristo, ofendiendo al Espíritu de gracia, ofendiendo a Cristo mismo. Cristo no está descabezado, mi querido hermano. El cuerpo de Cristo no está descabezado, sigue siendo uno, cabeza y cuerpo. Cristo total, le llama la doctrina católica, cabeza y cuerpo. No está descabezado, mi querido hermano. Entonces San Pablo nos está hablando precisamente de que nosotros debemos de tomar esa idea. Cristo se entrega, Cristo se da, Cristo se ofrenda por nosotros, se sacrifica por nosotros. Y a través del bautismo, a través de ese lavamiento del agua por la palabra, a través de la palabra de Dios también, que tiene poder para limpiar nuestros pecados, tiene poder para regenerar nuestra vida, ahí es donde viene y se da el proceso de santificación. ¿Por qué cree, mi querido hermano, que el maligno no quiere que usted lea la Biblia? Porque el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo enseña y dice que es grande, numeral, usted puede, si tiene su catecismo, busque los numerales 131 al 133 y parafraseándolo dice que es grande el poder que hay en la palabra de Dios, que es limpieza del alma, alimento espiritual. Se da una serie de características importantes que tiene la palabra de Dios y luego dice que la Iglesia Católica recomienda a sus fieles la lectura asidua de la Escritura. Pero aquí viene otra situación. Un día de eso yo platicaba con una persona que no es católica y es de una denominación pentecostal. Y yo le hacía la pregunta a esta persona, ¿y usted cuántos años tiene de ser evangélico? Y él me dijo, pues ya tengo 10 años. Entonces yo pensé, bueno, 10 años. Y me comparé. Yo cuando tenía 10 años, en el año 93, ya hasta me había graduado como licenciado en teología. Ya había fundado congregación, ya había sido misionero y había servido como en una práctica misionera. Entonces le pregunté, ya había leído yo la Biblia muchas veces, y yo le pregunté, ok, entonces usted ha leído la Biblia de 10 años ya, es porque usted ha leído pues bastante la Biblia. ¿Cuántas veces la ha leído completa?, le dije. Y me sale que ninguna vez. En 10 años nunca he leído la Biblia completa.
Eso reafirma lo que yo siempre he pensado. Y también hay muchos evangélicos que no leen la Biblia tampoco. Solo se dejan llevar por lo que les han contado, y en base a lo que les han contado, inventan también. Ellos también andan inventando muchas cosas, doctrinas también incluso diabólicas. Y precisamente porque también siguen con la misma cuestión que el maligno les ha puesto, es que la Biblia no se puede entender. Esa es voz del diablo, mi querido hermano. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que usted tiene en usted es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. Cuando usted venga y escucha que alguien le diga, es que usted no la va a poder entender, es el diablo el que le está diciendo eso, mi querido hermano. Por eso nos está hablando acerca de que la palabra de Dios también nos purifica a nosotros. Jesús lo dijo claramente, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 4. Aquí lo dice claramente. San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjese lo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Por eso es bien importante, mi querido hermano, que aprendamos a dar el fruto. Gálatas 5 nos habla del fruto de la carne, el fruto del Espíritu, las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hechicería, idolatría, borrachera, chismes, mentiras, odio, disensiones. Todo ese es fruto de la carne. Y dice claramente en Gálatas que los que practican, o sea, los que hacen esas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Pero luego habla del fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto el fruto del Espíritu. Entonces está diciendo que el pámpano que en mí no lleva fruto, o sea que están supuestamente con él, pertenecen a una iglesia, quizás hasta sirven en una iglesia, pero no dan fruto de ninguna manera. Entonces el pámpano que no lleva fruto, cortado. Fíjese qué terrible. Entonces, ¿por qué están hablando de el Diosito misericordiosito del Nuevo Testamento y el Dios vengador, el Dios castigador del Antiguo? Si Jesús lo está diciendo claramente, el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, punto. No se complica. El que no da fruto, cortado, para afuera. Usted sabe que cuando la rama se corta se muere, se seca y después sirve para leña, o sea, se echa al fuego. Y eso es lo que puede ocurrirnos a nosotros, hermanos, si no damos fruto. Si no dejamos que el Espíritu Santo dé ese fruto en nosotros. Y el Espíritu Santo no puede dar fruto en nosotros si no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No lo tenemos en nosotros. Ese es el problema. Pero aquí viene algo bien fuerte que dice Jesús: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que el Señor nos está constantemente limpiando, podando. A veces en ese proceso de podar, cuando mete la tijera, corta, quita las ramas. Pues muchas veces esos procesos son dolorosos, pero eso está diciendo: aquel que lleva fruto lo limpiará, pero es para que lleve más fruto. Pero luego el versículo 3 está dando una declaración bien importante. Por eso le digo que todo aquel que no lee, que no quiere leer la palabra de Dios, o que se excusa, que le han dicho que no la va a poder entender, esa es la voz del maligno, porque dice claramente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solo el hecho de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo va creando una limpieza en nosotros, mi querido hermano. En ese instante ya el Espíritu Santo ya está empezando a actuar en nosotros. Por eso es importante leer la palabra de Dios constantemente, asiduamente, sistemáticamente, en orden. No un salmo por aquí, un pasaje del Evangelio, no otro por acá. No, constantemente, una vez, otra vez, constantemente leyendo la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí está toda la clave, mi querido hermano. Permanecer en Él y Él en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y lo dice claramente: permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso es que la presencia de Cristo en nuestra vida tiene que ser una presencia constante, hermanos.
Eso es lo que ha pasado, como les he dicho y les he venido recalcando, y esta pandemia ha servido para que en ese aspecto de la fe, de mi fe, haya madurado y me haya hecho pensar muchas cosas. Se le ha enseñado tanto a la gente, haciéndole creer que Jesús está en un lugar específico, pero no se le ha enseñado que Jesús está realmente en nosotros. Entonces la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo espiritualmente porque les han dicho que Él está allá y no pueden entrar, no pueden irlo a ver, no pueden ir a estar con Él, porque ellos no saben que realmente Jesús está aquí. Eso es lo que dice claramente. Habita Cristo permanentemente en nosotros. Por eso está diciendo aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tiene que estar unido, pegado, alimentándose del tronco, de la savia del tronco. Si no permanece en la vida, no puede llevar fruto. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Pueden cerrar los templos. Cristo está en nosotros, hermanos. Que cierren los templos. ¡Ah! Hereje, blasfemo. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que usted es ignorante, no la lee. No la ha leído, no sabe lo que dice realmente. No hay conversión. Por eso no logra entender estas cosas. Estas cosas solo las puede entender el espiritual, dice San Pablo, en base a lo que enseña la palabra de Dios. Cristo en nosotros. Así dice San Pablo, la esperanza de gloria. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Ahora Cristo habita en plenitud en nosotros. Ahora somos nosotros, usted y yo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Cristo habita en nosotros, está en nosotros. Y esa permanencia se alimenta en la medida que tenemos esa comunión con Él a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Tenemos que mantener esa constante, mi querido hermano, de mantenernos en la presencia de Dios, en la oración y en su palabra. Y luego San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, San Juan capítulo 1, versículos 5 al 9, dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, fíjese qué terrible, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. San Juan capítulo 1, versículos del 5 al 8. Esto, mi querido hermano, es un mensaje muy fuerte, muy profundo. En 4 versículos, San Juan nos está dando toda una cátedra de lo que significa permanecer en Él. Y nos está diciendo, y lo vuelvo a leer despacio hoy para irlo desglosando. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. O sea que esto viene de Jesús, no es invento de nadie, no es invento de un apóstol, esto viene directamente de Jesús. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, ahora viene la parte práctica de la fe. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que nosotros no podemos decir que yo tengo comunión con Cristo y vivo en pecado. Yo no puedo decir que he comido el cuerpo de Cristo y después voy con la misma lengua que comí el cuerpo de Cristo, voy a ir a denigrar, a chismear, a calumniar, a destruir el nombre de una persona. No puedo. Entonces soy un mentiroso. Por eso está diciendo aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea que ando en tinieblas, ¿usted sabe quién es el príncipe de las tinieblas? O sea que mi señorío, el señorío no es el señorío de Cristo en mi vida, es el señorío del diablo en mi vida, porque vivo en tinieblas. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí viene la clave, cuando tenemos comunión unos con otros, comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso el único que no se perdona es hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Ahora tenemos perdón de
todos nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a reconocer, mi querido hermano, que nosotros somos pecadores. Pero una cosa es reconocer que yo soy un pecador, a vivir en el pecado. Eso es diferente. Muchos confunden a reconocer mi pecado, que soy pecador, reconocer que yo soy pecador, confunden con vivir en el pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente, los que practican, o sea, los que hacen, no heredarán. Ahora, no quiere decir de que usted ya no las hace, no es pecador, no, porque todos tenemos esa inclinación al pecado. El pecado está ahí para tratar de destruirnos, el pecado siempre va a estar ahí para tratar de hacernos caer, pero si nosotros caminamos en la luz, entonces no tropezamos, porque estamos en la luz. Así dice Jesús, el que camina de día no tropieza, el que camina en la luz no tropieza, el que camina en las tinieblas se da en la cara cada rato. Entonces, si nosotros venimos y reconocemos, sí, yo sé mi pecado, o sea, el rey David en uno de sus salmos dice claramente, yo me he guardado de mi maldad, yo sé quién soy, yo me conozco, yo sé cuál es mi debilidad, yo sé de qué pie cojeo. Pero si yo procuro caminar en luz y estar en luz, entonces no tropiezo. Pero si camino en la oscuridad me caigo. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, eso es para aquellos que dicen, no, yo ya no peco. Oh, no, si yo como solo paso rezando, ahí ando con el rosario, ahí en el centro comercial, ando para arriba y para abajo, y andan así en el centro comercial, y andan así en el supermercado, y andan así en la calle, y andan así, ya creen que por eso ya están inmaculados, no pecan. No, tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no tenemos que reconocer que todos estamos inclinados a la misma situación. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, o sea, si yo reconozco, soy pecador. Si yo voy y cuando cometo pecado voy delante de Dios y le digo, Señor, perdóname. Ay, metí la pata otra vez. Perdóname, Señor. Me arrepiento, soy pecador. Pero no como muchos, como les decía anoche a los hermanos, que hay muchos católicos que han banalizado el sacramento de la reconciliación. El protestante pues no tiene el sacramento de la reconciliación. El protestante va, le ora, le pide perdón a Dios. No puedo juzgar si Dios perdona o no. Acuérdese que el perdón de Dios depende del corazón contrito y humillado. Eso es lo importante. Pero en el caso de los católicos, que muchos católicos van y se confiesan una semana y a los 8 días vuelven a ir a decir lo mismo. Y a la siguiente semana vuelven a ir a decir lo mismo. Y todas las semanas van y dicen lo mismo. Entonces prácticamente están banalizando un sacramento que ellos tienen. Están banalizando el sacramento de la reconciliación al estar yendo a repetir y a repetir y a repetir lo mismo. Porque se supone que si yo confieso mi pecado, es porque yo me voy a apartar de mi pecado. Voy a dejar mi pecado. Pero si estoy volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer, entonces no hay una verdadera conversión, no hay un cambio de vida. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia, Él nos perdona. Pero es necesario que nosotros vengamos y reconozcamos nuestro pecado. Si nosotros no confesamos nuestros pecados delante de Dios, si nosotros no decimos al Señor, Señor, yo soy un pecador, sino que justificamos nuestro pecado. Ay, es que yo soy débil, la carne es débil, y algunos hasta bíblicos se ponen, y es que lo que yo hago no lo entiendo porque yo quiero hacer el bien, pero encuentro eso, porque la Biblia solo se puede en los pasajes que les conviene. Y yo hago lo que no quiero porque yo quisiera hacer el bien, pero me encuentro una ley en mis miembros que me lleva a hacer el mal. Ay, pobrecito de mí, Señor, tú entiendes que yo soy carne, yo soy vendido al pecado. Y ahí están revolcándose. Ay, así que te pido perdón, Señor. Dios no perdona, porque sabe muy bien de que después de eso vuelven a lo mismo. La única manera para poder tener y accesar y tener acceso a ese perdón de Dios es cuando nosotros vamos, como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia.
Y hoy vamos a hablar, ya hablamos sobre la limpieza. Acuérdese que estamos hablando de buscar a Dios en limpieza y humillación. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la humillación. Para poder entender la humillación, tenemos que entender qué es humildad. El pasaje que leímos, en donde la profetisa le manda a decir al rey, le dice, en el pasaje que leímos, el texto base, que lo tomamos de 2 Crónicas 34, le está diciendo, le manda a decir la profetisa, por cuanto oíste las palabras del libro, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, te humillaste delante de mí, yo también te he oído, dice el Señor, te humillaste. ¿Qué quiere decir humillación? Humillación está relacionado con humildad. Muchos no entienden la palabra humildad. Por ejemplo, cuando uno predica sobre el pecado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, y se predica sobre el pecado, se predica sobre la conversión, se predica sobre un cambio de vida, lo primero que le dicen a uno, usted no es humilde, usted es soberbio. Uno tiene que ser humilde, y por lo general siempre el soberbio es el que le anda recetando humildad a todo el mundo, pero no saben qué es la humildad. Muchos creen que ser humilde es quedarse callado y lo estén garroteando a uno. No, sabe, cuando lo están garroteando a uno, sabe qué es lo que uno tiene que hacer. Vámonos, eso es lo que hay que hacer. Y Jesús dijo, miren, si no lo reciben a ustedes en un lugar, sacúdanse los pies y váyanse, no se queden peleando, ni discutiendo, ni queriendo imponer, váyanse. Pero humildad realmente significa reconocer de qué estoy hecho. Y la palabra humildad viene de humus, de tierra. Entonces, ¿qué significa la humildad? Reconocer de qué estoy hecho. O sea, reconocerme yo, conocerme yo mismo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y se lo lleva por el desierto, después le dice, mira, nunca te olvides de este desierto donde te hice pasar, en donde te alimenté de maná, en donde no se te desgastó la ropa ni se te desgastaron las sandalias y te anduviste por ese desierto para probarte, le dice Dios, para ver lo que hay en tu corazón, pero no era porque Dios quería ver lo que había en el corazón de ellos, lo que realmente está queriendo decir, para que tú conozcas lo que realmente hay en tu corazón, si realmente ibas a servir a Dios. Eso es lo que está diciendo, para que te conozcas lo que hay realmente en tu corazón. Entonces, cuando yo hablo de humildad, cuando estoy hablando de una humildad, que no es una humildad que me lleve a mí a reconocer lo que realmente hay en mi corazón, entonces no estoy hablando de la verdadera humildad. La verdadera humildad es la que me lleva a mí a reconocerme quién soy. Soy pecador, pero una cosa es ser pecador, otra cosa es vivir en pecado, acuérdese. Pero si yo soy pecador significa que si yo me descuido, yo puedo pegar el resbalón. Cuando yo tengo oportunidad de hablar de este tema, siempre trato de compararlo con los señores que asisten a este grupo de Alcohólicos Anónimos. Los que me han seguido y algunas prédicas saben que yo siempre comparo esto, porque ellos siempre dicen, yo soy alcohólico. Yo al principio, cuando yo empezaba a ir con mi papá, yo decía, no entiendo por qué si tiene 30 años, ¿por qué dice que es alcohólico? Pero ya después yo fui entendiendo que ellos mismos dicen, porque yo no estoy curado, si esto es una enfermedad que no se cura, es incurable. O sea, yo soy alcohólico. Ahora, que no bebo, que estoy en abstinencia, que cada día 24 horas yo me propongo no tomar, no significa que yo no sea alcohólico, porque si vengo yo, allá se ocupa una expresión que dice patear el cable. Si yo vengo y pateo el cable, me tomo un trago, una cerveza, ya no me detienen, porque soy alcohólico. Entonces yo siempre espiritualizo esa parte con el pecado. Yo soy pecador, si yo sé quién soy. Que trato de luchar, abstenerme, de no caer, de no patear el cable, de no tropezarme, de mantenerme en fidelidad. Estoy luchando por hacerlo, pero yo sé quién soy. Yo sé que si me descuido, me resbalo, caigo. Y muchas veces, mis queridos hermanos, esas caídas son peores. Acuérdese lo que Jesús enseñó y dijo, cuando el espíritu maligno sale,
anda buscando. Acuérdese que cuando entramos en una relación con Cristo, nosotros renunciamos a Satanás para aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Entonces el maligno sale, los demonios salen y andan buscando. Y cuando no encuentran, dice, volvamos a donde salimos. Y dice Jesús que la encuentran adornada, la encuentran arreglada, pero si está vacía, o sea, si no está Cristo en nosotros, si hemos sacado a Cristo, hemos sacado al Espíritu Santo de nosotros, entonces la casa está vacía. Entonces viene este demonio y va y agarra 7 peores. Peor viene la situación. Así dice Jesús. Por eso nosotros tenemos que reconocer realmente quiénes somos y luchar contra eso. Por eso le está diciendo, por cuanto oíste las palabras del libro y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Al oír sus palabras. Te humillaste al oír sus palabras. Algo, mi querido hermano, que nos hace tanta falta, escuchar sus palabras. Pero su palabra, no la palabra de otro. Porque andan muchos ahí hablando la palabra que dicen que es la palabra de Dios, pero son sus propias palabras. Si nosotros venimos y escuchamos su palabra, tal y como está, nos humillamos delante de esa palabra. Te humillaste delante de mí, y vamos delante de Dios reconociendo realmente lo que yo soy. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Yo no puedo presentarme delante de Dios con pretensiones, con ínfulas. Oh Señor, tú sabes que yo aquí yo soy. Como aquel fariseo. Oh, yo hago esto, yo hago lo otro. En cambio no soy como este que está aquí. Pero el otro que estaba haciendo delante de Dios, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor. Y Jesús dijo, aquel fue que salió justificado. El religioso no. Porque el religioso se llevó a vanagloriar de su religión, de su religiosidad. Y delante de Dios no vale la religiosidad. Podemos ser muy exactos cumplidores de la religión como eran los fariseos, pero podemos ser sepulcros blanqueados, por dentro podridos. Por fuera una apariencia de piedad y por dentro podridos. Y acuérdese que Satanás es astuto y Satanás también se disfraza como piadoso. Oh, olvídese, él aparenta ser en las redes sociales, no se diga. Oh, en las redes sociales se presenta como un ser tan piadoso, pero es malvado. Es malvado, mi querido hermano. Y nosotros podemos estar actuando de la misma manera, aparentar mucha piedad y somos malvados por dentro y no nos tocamos las entrañas para dañar a otra persona. No nos tocamos las entrañas para ir y ofender a Dios con nuestro pecado. Por eso está diciendo, te humillaste delante de mí. Fue este hombre y reconoció que era pecador y se postró delante de Dios. Entonces recibió una respuesta. Por eso dice claramente en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Recibió una respuesta. Le manda a decir Dios a través de la profetisa, yo también te he oído, dice el Señor. También te he oído. Pero dice la palabra de Dios que cuando venimos nosotros y ponemos nuestro pecado sin quererse convertir, nuestros pecados hacen una barrera entre Dios y nosotros que no permite que nuestra oración llegue a Dios. Nuestro pecado crea barreras delante de Dios. Pero si vamos delante de Dios y reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón por nuestro pecado, pedimos su misericordia y empezamos a procurar vivir una vida de acuerdo a como Él quiere que la vivamos, alcanzamos el favor de Dios. Entramos en gracia con Dios. Que Dios nos ayude entonces, mi querido hermano, para que podamos nosotros entender esto y humillarnos delante de Dios. No hemos terminado este tema, todavía hay un programa más donde vamos a terminar. Estamos ya en la tercera parte de esta prédica. Acuérdese que la primera parte, pues que fue la introducción, hablamos de buscar a Dios. En la segunda parte hablamos de la limpieza espiritual, que es lo que hemos estado hablando, y hoy comenzamos a hablar sobre la humillación, que lo vamos a terminar en nuestro próximo programa. Muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestro programa. Gracias a los hermanos que siempre están pendientes de algún correo, algún mensaje, a los que en medio de esta situación también están apoyando nuestro ministerio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a los hermanitos que durante esta semana pues nos han apoyado
en la parte económica también. Si usted desea apoyarnos, pues ahí está nuestra cuenta de PayPal. Muchos dicen, es un pedigüeño, un sacaplata. No, mi querido hermano. Aquí uno comparte lo que uno ha preparado, lo que uno ha estudiado, y dice San Pablo, el que comparte lo espiritual es justo que le aporten. Y no le estoy pidiendo solo para mí. Si usted puede apoyar también a muchos ministerios, parroquias, iglesias, usted hágalo. Es su corazón ante Dios. No se deje llevar por lo que otros dicen. Es su corazón ante Dios, y Dios bendice el corazón que está dispuesto a bendecir a otros, especialmente a los que están sirviéndole en la parte espiritual. Entonces, si usted desea apoyarnos, pues en la descripción está nuestra cuenta de PayPal, paypal.me /escuela virtual, paypal.me escuela virtual, y también puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico smelara67@yahoo.com, smelara67@yahoo.com. No respondo preguntas por ahora, hermanos, desde ya se los digo. No respondo preguntas porque en muchos de mis videos ya traté muchos de esos temas, y pues usted tuvo la oportunidad de haberlo visto. Así que ya preguntas así de cuestiones doctrinales, no respondo. Para eso usted tiene su manual de doctrina, su catecismo, su Biblia. Así que no es pedantería, pero ya todos estos temas prácticamente muchas de las preguntas que me han hecho ya están en los diferentes programas. Así que solo es de que usted se tome el tiempo. Muchas gracias, queridos hermanos, y con la ayuda del Señor vamos a continuar en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.